¿Cuándo se acaba de cerrar ese pacto? ¿En qué momento? Bueno, pues se cerró pues ayer, anteayer, de madrugada, un poco antes unas horas antes de que se firmara, como suele pasar con estas cosas. El pacto estaba prácticamente cerrado, pero luego la redacción de cada uno de los puntos tiene su intríngulis. Quería preguntarle, hemos escuchado a miembros de Ciudadanos, a miembros del Partido Socialista, el propio Albert Rivera dice que ese acuerdo suma. ¿Para usted suma realmente? Bueno, suma más de lo que había antes. Hay un pacto político. Nosotros creemos que es importante entre, en este caso, PSOE y Ciudadanos. Nosotros creemos que hay que seguir trabajando, hay que buscar más apoyos a ese pacto, pero sin duda nosotros creemos que es importante y que abre esta nueva etapa en la que se acabó la dinámica de los 30 años anteriores, en los que un partido ganaba con una amplia mayoría o tenía mayoría absoluta o tenía que apoyarse en partidos nacionalistas. Y eso ha cambiado, y ahora empiezan los pactos entre fuerzas de ámbito nacional, y yo creo que ese es el primer pacto de esta nueva etapa. Lo que sucede es que han firmado ustedes un pacto, teniendo en cuenta que, en todo caso, ustedes quieren que en ese pacto esté el Partido Popular, algo que el Partido Socialista ya ha dicho que no, y que, en todo caso, si el Partido Socialista sumara o intentara sumar a Podemos, ustedes ya han dicho que no. Eso es un poco un callejón sin salida, ¿no, señor Villegas? Bueno, yo creo que el Partido Socialista no ha dicho que no quiere que no esté el Partido Popular. Lo que ha dicho es que no va a pedir el voto del Partido Popular, que no lo pida. Nosotros creemos que en eso se equivoca. Nosotros trabajaremos para que el Partido Popular de alguna forma pueda estar en ese pacto. Nosotros vamos a seguir hablando de políticas, y nuestra intención es coger ese pacto, ese texto escrito, trasladarlo al Partido Popular y que hablemos de qué es lo que no les gusta de ese texto, ¿no? Que se explique, porque nosotros creemos que es un texto que en el 90% es asumible, por lo menos por la inmensa mayoría de los votantes del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos. Eso ya será a partir del 5 de marzo, es decir, ¿ya tienen ustedes echando cuentas de que Pedro Sánchez no va a tirar adelante esta investidura? A nosotros nos gustaría trasladarle este acuerdo al Partido Popular antes de esa fecha, y vamos a intentar, yo creo que entre hoy y mañana, trasladar ese acuerdo y buscar incluso una reunión para poder comentárselo y explicárselo. Mucho se ha hablado del contenido, que hemos tenido la posibilidad de leer rápido. Se ha hablado del asunto de la derogación de la reforma laboral, algo que no está, que el Partido Socialista decía que sí. ¿Está o no está, señor Villegas? No se habla de derogación en el pacto, y yo creo que no hay. Derogar para nosotros es quitar la última ley en algún ámbito para volver a la anterior. A nosotros ni nos gustaba la última ley del Partido Popular, pero es que tampoco nos gustaba el ámbito de relaciones laborales que tenía el señor Zapatero, que nos llevó a un 25% de paro. Entonces nosotros no nos gusta hablar en términos de derogación, sino de modernización, de mejora, y creo que eso es lo que se expresa en el texto. No se habla tampoco ahí de derogación, sino de cambiar ciertas cosas que creemos que eran mejorables, y es lo que busca ese texto, tener unas relaciones laborales más eficientes, más modernas, y que nos permitan, por un lado, reducir la precariedad y la temporalidad, y por otro lado, que nuestras tasas de paro sean un poco más equiparables a las de los países de nuestro entorno. ¿Cree que al final, por ejemplo, con el asunto de las diputaciones, que ya hemos escuchado también alguna voz del Partido Socialista que no está de acuerdo con esa eliminación, con esa supresión que ustedes plantean, cree que al final se va a quedar en una declaración de intenciones ese pacto al que han llegado? Nosotros creemos que no, nosotros creemos que las reformas y la modernización de las administraciones públicas es necesario en España, y sobre todo el pinchar la burbuja política. Aquí en España hemos pinchado la burbuja inmobiliaria, ha pinchado la burbuja financiera, las empresas y los particulares han tenido que apretarse el cinturón y reestructurarse, y en cambio seguimos teniendo unas estructuras, sobre todo políticas, de cargos de confianza sobredimensionadas, en las que nadie se ha atrevido a, si me permite la expresión, a meter mano. Y nosotros creemos que es el momento, y que esa propuesta de supresión de las diputaciones y cambiarlas, manteniendo los servicios a los pequeños municipios por un órgano más simplificado y con menos estructura política, pues es que va en esa vía, y que no queremos que no hay otra alternativa, que hay que hacer reformas en España, sobre todo hay que hacer reformas también para poder hablar en serio con Europa, y la reforma de las administraciones públicas, pues creemos que es una de ellas. ¿Sabe que hay voces que hablan de que Ciudadanos tiene una diferente vara de medir cuando se pone a negociar con el Partido Popular o con el Partido Socialista? Ayer mismo teníamos aquí a Cristina Cifuentes y nos decía: no entiendo cómo el señor Albert Rivera le plantea a Pedro Sánchez un pacto con 5 puntos grandes, con 5 grandes reformas, cuando, por ejemplo, en Madrid el acuerdo eran 70 y tantos puntos, 76 quiero recordar, que estaban muy meticulosos
meticuloso, muy extendido. ¿Hay diferencias entre las negociaciones con un partido u otro, señor Villegas? Cada negociación es diferente, pero yo le recomiendo a la señora Cifuentes que se lea el acuerdo, que son 200 medidas, no son 70, son 200, y lo que hubo fue un llamamiento a desatascar 5 puntos concretos que creíamos que en ese momento de la negociación, estábamos prácticamente en el último día, había que intentar desatascar para poder llegar luego al pacto, al acuerdo global. Pero obviamente quien se ha mirado el acuerdo, yo creo que tiene claro que el acuerdo no son esos 5 puntos, que el acuerdo son 200 medidas en los diferentes ámbitos de la política española, y que es un acuerdo muy completo, que podrá ser criticable en una de las medidas o en otra, según la perspectiva de cada uno, y admitimos las críticas, pero sin duda es un acuerdo con vocación de ser un acuerdo de gobierno. Sí, no hay manera de cuadrar el círculo finalmente y vamos a esas elecciones. Se habla de ese 26 de junio. ¿Teme que ese pacto que han firmado ahora con el Partido Socialista al final les quite parte del voto de votantes del Partido Popular que habían apostado por ustedes? ¿Y ustedes han tenido en cuenta parte de eso a la hora de pensar un poquito la estrategia política a corto y largo plazo? Pues no, nosotros lo que hemos pensado es que en esta fase en la que estamos lo que toca es trabajar por llegar a acuerdos y por evitar esas elecciones, que creemos que sería un fracaso de los políticos que estamos ahí, ¿no? Yo creo que no se le puede decir a los ciudadanos os habéis equivocado a la hora de votar, volver a votar que votasteis mal. Yo creo que en todo caso quien nos habremos equivocado si llegamos a esas nuevas elecciones, que es una posibilidad, seremos los partidos que no hemos sido capaces de llegar a acuerdos. Por eso nosotros trabajamos por llegar a acuerdos, hemos llegado a un acuerdo, vamos a intentar que ese acuerdo sea bueno para esta investidura, y si no lo conseguimos y se alarga esta situación y vamos a ese periodo de 2 meses, pues durante ese periodo seguiremos trabajando por llegar a acuerdos. Y yo creo que el no pensar tanto en los votos y no pensar tanto a corto plazo en las elecciones, yo creo que a medio y largo plazo da rédito. Yo creo que los ciudadanos están un poco cansados del tacticismo, y yo creo que lo que nos piden ahora es que dialoguemos, que lleguemos a acuerdos, que por tanto hagamos cesiones, porque si no es imposible llegar a acuerdos, y yo creo que eso al final es lo que nos toca. Javier. Sí, muy buenos días, señor Villegas. Lo cierto es que desde ayer estamos escuchando todo tipo de valoraciones sobre este acuerdo, que yo creo que es un acuerdo bastante razonable, un poco de mínimos en el que se pueden entender mucha gente. Pero bueno, muy más allá, una de las críticas que se están escuchando, que se están diciendo, es que el verdadero triunfador ha sido Pedro Sánchez, que queda un poco como la referencia central en la política española, mientras que ustedes diluyen su personalidad, se convierten en una especie de comparsa para apuntalar la figura de Pedro Sánchez. No sé qué le parece esta valoración, que obviamente le está llegando a usted como nos está llegando a todos. Bueno, insisto, nosotros creemos que en este momento de la historia política en España, después de los resultados del 20 de diciembre, lo que toca es sentarse y llegar a acuerdos. Nosotros tenemos 40 diputados en el Congreso, tenemos el resultado que nos dieron los españoles e intentamos aportar, con la fuerza que tenemos, colaborar en desbloquear esta situación, por un lado, y por otro lado, en que las medidas que se toman sean las que creemos que son buenas para la sociedad española. En este momento, primero estamos en una fase en la que el Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez, tiene el encargo de formar gobierno, con lo cual la centralidad o el foco, digamos, lo tiene porque Su Majestad el Rey le otorgó esa responsabilidad, y lo hizo porque el señor Rajoy se echó a un lado. O sea que el señor Rajoy tiene su responsabilidad en esta situación, y ahí el Partido Socialista puede o hacer aritmética y pactar con Podemos, Izquierda Unida, y buscar el acuerdo de los independentistas, o ir a un acuerdo de centro y moderado con Ciudadanos, y eso es lo que nosotros hemos intentado buscar en estos días, y creo que es bueno para España que lo hayamos conseguido. Rafa. Buenos días, señor Villegas. Yo creo que el gran mérito del pacto que ayer presentaron ustedes es haber sido capaces de trabajar durante estas semanas abstrayéndose de la realidad aritmética y pensando que ese pacto era posible, ¿no? De haber construido un pacto como si realmente se pudiera llevar a cabo. El demérito, a mi juicio, es haberlo presentado ayer como un pacto definitivo, con la escenografía incluso del cuadro de Genovés al fondo, cuando en el fondo, si ese pacto sirve para algo, va a ser un primer borrador. Yo me pongo en el escenario de una investidura fallida de Sánchez, y todo apunta que con los votos que tiene va a ser una investidura fallida, y a continuación un Partido Popular que agarra ese pacto y dice: gran parte de estas cosas me interesan, vamos a negociar. Ustedes han dicho durante estas semanas que tenían en la cabeza como prioridad negociar con el PSOE porque había sido el Rey, había encargado la formación de gobierno a Pedro Sánchez. Pero ¿cuál es el esquema mental a partir de esa investidura fallida? ¿Siguen ustedes pensando
en un acuerdo que tuviera como presidente a Pedro Sánchez, o se quedan ya simplemente con el pacto y pueden replantearse quién encabezaría ese acuerdo si hay nuevas negociaciones? Nosotros ahora estamos en la fase previa a la investidura y por lo tanto lo que vamos a intentar es que el Partido Popular se sume a este pacto de alguna forma antes de esa investidura y por lo tanto ese es lo que nosotros trabajamos desde ahora hasta el día 5. Obviamente hay una posibilidad de que no se produzca esa investidura y nuestro compromiso es con ese acuerdo y con ese texto que hemos firmado, que yo no lo considero un primer borrador, creo que es un texto suficientemente sólido como para perdurar y por lo tanto ahí se abrirá una nueva etapa, si pasa eso a partir del día 5, en la que nosotros seguiremos comprometidos con el acuerdo, pero habrá que ver a partir de ahí, entran otras variables como es si se abren otras rondas de consulta por parte del rey, si el rey pone o no a un candidato, encarga a otro candidato la formación de gobierno, entonces habrá que ver qué pasa en esa segunda etapa en la que hay muchas variables, pero insisto, nosotros previamente trabajamos para que la investidura se produzca y vamos a hablar con el Partido Popular para que participe de alguna forma en este acuerdo y luego se abrirá una nueva etapa en la que hay múltiples variables y en la que nosotros estamos comprometidos con el pacto y con el texto que hemos firmado con el Partido Socialista. Su compromiso es con el pacto, no con Pedro Sánchez. Exactamente. Sí, es así. Chani. Yo me sumo a algo que ha dicho mi compañero Rafa Miguel. A mí me gustó mucho más ayer la letra del pacto que la música que le pusieron, que fue una parafernalia que válgame Dios. Parecía que estaban firmando la Constitución americana y la francesa juntas. Y perdón, eran 130. Quiero decir que de pasarela a investidura estamos un poco... Hay cosas del pacto que me gustan mucho. Creo que han logrado ustedes negro sobre blanco el tema de la unidad de España, de afuera los referéndum de secesión. Pero hay una cosa que no me gusta nada, que creo que es un error tremendo, y se la digo. Yo soy de pueblo, soy un niño de un pueblo. Y ustedes se han metido en la cabeza a acabar con las diputaciones. No entiendo por qué, me imagino que es que los urbanitas conocen muy poco el medio rural y el medio agrario. Como en mi pueblo hay muchos, tienen Bujalaro, Guadalajara, menos de 100 habitantes. Oiga, si en las diputaciones hay mucho enchufado, que ya le digo yo que sí, quiten a los enchufados, pero no se carguen las diputaciones, porque eso es ser un pueblicida. Es que eso es dejarle a los pueblos pequeños sin los servicios y tal. Y dicen ustedes, no, es que lo vamos a cambiar, vamos a hacer una especie de sanedrines de alcalde. Pues mire, me quedo con las diputaciones, porque honradamente yo les pediría que en nombre de ese medio rural, de ese medio agrario, de esos pueblos de los que somos tantos, miren esto, y no tanto por el clientelismo que hay, que lo sé, los enchufes, pero ¿por qué quieren quitarle la madre a los pueblos? De verdad, es que tienen una obsesión, ya la tuvo Felipe González, tuvieron que decir, date una vuelta, Rubalcaba, y ahora ustedes, y encima los del PSOE también, yo les pido que reflexionen. Yo, para la tranquilidad de todos los habitantes de los pueblos pequeños, y que en Ciudadanos también tenemos muchos afiliados y muchos concejales ahí, pues lo que se ha pactado, efectivamente es que desaparezcan las diputaciones, eliminando toda esa carga de clientelismo, de enchufismo, de opacidad en la gestión de presupuestos muy elevados, porque gestionan mucho dinero con muy poca transparencia por sus propios mecanismos de elección y de rendición de cuentas. Acabar con esa estructura que nosotros consideramos que es anticuada, pero mantener obviamente los servicios, y está puesto así en el acuerdo, especialmente aquellas poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Por lo tanto, los servicios se van a mantener. Nosotros, cuando hacemos el cálculo del ahorro que podemos tener con esta medida en un presupuesto aproximado de 25.000 millones que pueden estar las diputaciones, creemos que el ahorro puede estar en 4.000 millones aproximadamente, porque obviamente buena parte son prestación de servicios y gestión de servicios a los pueblos pequeños, que lógicamente se va a mantener, pero creemos que se debe mantener con un órgano de ámbito provincial, pero mucho más simplificado que las actuales diputaciones, en las que todos sabemos lo que pasa, ¿no? Bueno, enseguida vamos a seguir nosotros con la tertulia y hablando sobre todo de un asunto, señor Villegas, del momento en el que Podemos se levanta de esa mesa de negociación. ¿A Ciudadanos eso les tranquilizó ayer?
Bueno, no, ni nos tranquilizó ni nos intranquilizó, creemos que era algo natural. Hemos defendido desde el principio que un acuerdo que fuera satisfactorio para Ciudadanos era imposible que fuera satisfactorio para Podemos, y efectivamente cuando ha llegado el acuerdo satisfactorio para Ciudadanos, pues lógicamente no era satisfactorio para Podemos. No por siglas, no por nombres, pero por propuestas, por idea de España, por idea de Europa. La idea que tenemos en Ciudadanos son incompatibles con las que tienen en Podemos. Señor Villegas, gracias por desayunar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Como les decía...